Bueno, entonces ya vimos el ejemplo de lo que es una integral definida de una función constante, pero bueno, ya habíamos visto claramente que es un área, ¿no? Por ejemplo, aquí del intervalo de 0 a 3, ahí está definida y pues es el área que vemos en verde. Pero ¿qué pasa si tenemos una integral indefinida? Vamos a ver igual cómo se resuelve y cómo vamos a interpretar esto. Entonces, vamos a suponer igualmente que tenemos una función que vamos a llamar que es la función f de x, que es igual a k, que es igual vamos a suponer en este caso 3, ¿sale? Nada más por cambiarlo un poco. Entonces, uh, pero ahora no vamos a querer la integral definida, es decir, ahora sin intervalos. Entonces nos piden, bueno, ya tienes definido eso, entonces queremos la integral. Recuerden, ponemos el símbolo y dentro del símbolo pues va lo que queremos integrar, que sería f de x. Y si queremos ocupar ya el valor que nos está definiendo f de x, pues igual ponemos el símbolo, el delta x, y pues yo les recomiendo que pongan x elevada a la cero potencia, que es lo mismo que poner simplemente 3, ¿no? Podremos o simplemente poner 3 y ya ver la fórmula de cómo se aplica solo con una constante. Entonces cualquiera de los métodos, ahorita yo lo voy a explicar así, ya después veremos cómo algunas otras formas igual de hacerlo. Entonces vemos que tenemos de nuevo nuestra indicación de que queremos la integral de esa función, pero ahora sí, así sin intervalos, ¿sale? O sea, es una integral indefinida. Entonces, la gráfica de eso, nada más vamos a recordar que si lo graficamos, si lo graficamos, va a verse así, que sería x y este sería y, y la gráfica pues sería 3, ¿no? O sea, es decir, si aquí Si aquí fuera 3, la gráfica pues va a atravesar exactamente por ese punto. Entonces se va a ver así. Un poquito más abajo, ¿no? A ver, vamos a repetirlo a ver si sale mejor. Más o menos. Ok, así. Y viene desde el infinito negativo y va hacia el infinito positivo, ¿no? Entonces ponemos unos puntitos indicando que así va y así va hacia los infinitos. Y aquí cuál es el detalle, o cuál sería la diferencia y por qué a veces es más fácil entender la de la integral definida que la indefinida. Porque aquí tendríamos que imaginar que vamos a calcular esta área, pero como no nos está dando un intervalo, realmente pues vamos a calcular un área infinita. Entonces de repente eso nos causa un poco de ruido y como que no nos queda el 20 a la primera. Pero ¿qué significa esto? O bueno, más bien, ¿cómo vamos a ver el resultado de una integral así? Porque en el anterior caso les digo, era un poco más sencillo. Aquí veíamos que son 6 unidades cuadradas. Pero en el caso de una integral indefinida, son unidades infinitas, ¿no? Entonces no lo podemos evaluar o no está evaluado más bien. Y ese es precisamente parte del chiste. Estoy borrando esta línea para que no nos estorbe. Y entonces igual vamos a aplicar la misma fórmula, ¿no? Si no nos acordamos de la fórmula, la volvemos a escribir, que es cuando tenemos una función de la naturaleza ax, a ver, la fórmula ax a la n, ajá, ax a la n, y veíamos que si queremos integrar eso, la integral de eso es igual a, eh, veíamos que nada más sería a x a la n más 1 sobre n más 1, ¿sale? Entonces, ya ahí estaría, y decíamos que para cuando es indefinida, aquí sí, más una constante. Esa no se nos tiene que olvidar. Entonces, vamos a ver. Esta es la función que vamos a integrar. Ya está aplicado el símbolo, entonces nada más lo voy a copiar para no estar escribiendo de nuevo. Y lo vamos a pegar de este lado. Y ahí vamos a escribir. Entonces, ya está, fíjense, tenemos que a vale 3, x es x y la n es 1, ¿sale? Entonces, vamos a ver cuál es el resultado de eso. Tenemos que, nos dice, a ver,
me equivoqué. Ajá. Nos dice que esto es igual a, y nos dice copia A, pero A vale 3, entonces copiamos el 3, ¿vale? El 3. Luego dice copia la X, entonces copiamos a la X. Luego nos dice copia su potencia es 0. Y luego, ese 0 quedó muy extraño. Vamos a hacer otra vez 0 más o menos. Y luego súmale 1 a la potencia, entonces más 1. Y luego divídelo entre la potencia original más 1. ¿Sale? Y ahí ya está integrado y nada más nos falta más la constante. Aquí sí es importante. En el caso anterior veíamos que no. Y ¿cómo va a ser el resultado de esto? Ya nada más tendríamos que reducir, es decir, 3x a la 0 más 1 es 3x a la 1. ¿Sale? Sobre 1 más la constante. Los unos que estamos poniendo ahí son innecesarios. Es más, aquí vamos a ponerle así signo de igual y va hacia allá, ¿no? Ese es la operación. Y entonces aquí, aquí vamos a señalar así, ¿no? Como si la flecha se descontinuara. Pero ahí irían. Entonces así vamos en ese orden. Y luego entonces esto es igual simplemente a 3x más c. Y este es el resultado, ¿sale? Cuando es una integral indefinida es muy típico que el resultado sea una función nueva, ¿sale? Igual pasa con el cálculo diferencial, a veces cuando no, o bueno, cuando no tenemos evaluado el punto en el que queremos la derivada, pues la derivada también suele ser una función, ¿sale? Entonces ahí ya esa sería la integral indefinida y recordemos que esta función representa el área bajo la curva, ¿sale? Que en este caso es infinita, y ya si por alguna razón nos piden, por ejemplo, desde menos 5 hasta 5, pues ya nada más tendríamos que sustituir, ¿no? Nada más ahí los valores, y como si fuera una integral definida, pero bueno, así esa es algunas de las interpretaciones, y ya haré algunos videos con un poco más de fundamento de qué son los diferenciales de X y un poco la historia de esto. Pero eso es un poco lo más aplicado. Y igual en otra rama de cálculo integral voy a ir explicando, porque este es el caso solamente de las constantes, ¿no? Que es la primera polinómica y pues son muchas funciones las que tenemos que aprender a integrar. Entonces esta es la más sencilla y bueno, es para empezar nada más. Y vamos a hacer igual videos de cómo integrar funciones polinómicas de todo tipo y luego de todas las naturalezas como exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y todas las demás que existan. Entonces, nos estamos viendo en esos videos.